Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión, pues, vamos a hablar de la palabra en el libro de San Juan, capítulo 2, las bodas de Caná, el primer milagro que hizo Jesús. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos habla, ¿verdad? Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, pero en esas bodas él no había hecho ningún milagro. Mas, sin embargo, la madre de Jesús, María, se le acerca y le dice: hijo, no hay vino. Entonces él le contesta: ¿qué quieres conmigo, mujer? Porque él aún no ha llegado mi hora. Él le responde así: ¿qué quieres conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. O sea, la hora del ministerio de él, la hora de hacer milagros, todavía no había llegado. Pero sin embargo, hasta Jesús nos muestra en su vida terrenal que fue obediente a su madre. Él, por obediencia a su madre, hizo el primer milagro en esa boda. Obedeció a la mujer que le había dado la luz, que le había dado la vida. Obedeció, ¿verdad? Mas sabiendo él que todavía no era su tiempo, pero por obediencia a su madre, hizo el milagro. Sabía él que con solo pedírselo a su padre, el padre le iba a conceder todo lo que él pidiera. Entonces, ahí es donde vemos que él le dice a los sirvientes, ¿verdad? A las personas ahí que estaban en esa boda, que traigan las tinajas de agua, que traigan las tinajas y que las llenen, ¿verdad? Con agua hasta arriba. Y es ahí el milagro que él ora, ¿verdad? A su padre para que se haga ese milagro, y sabemos que se hace. El agua es convertido en vino. Leemos ahí en su palabra que dice que lo mandó a que lo probara el maestresala. Y él, cuando lo probó, sabía que era el mejor vino. Y fue entonces que llamó al esposo, dicen, al que se estaba casando, y le dijo: toda persona sirve el mejor vino al principio, y el inferior lo deja de último. Mas tú, sin embargo, has hecho lo contrario, le dice. El mejor vino lo dejaste para el final, porque no habían probado mejor vino
que este, pero sabemos por qué. Porque ahí llevaba el toque mágico, el toque del Espíritu Santo, el toque del milagro, el toque del poder celestial. Era un milagro el que Jesús había hecho. Por lo tanto, no había en la tierra mejor vino que ese vino que Jesús hizo. Podemos ver, hermanos, en esta cita bíblica, ¿verdad?, de que nos habla del primer milagro de Jesús, el cual pues desencadenó después muchos, ¿verdad?, milagros. Sabemos que Jesús fue el único profeta, fue el único que hizo grandes milagros, prodigios, grandes cosas sobrenaturales acá en la tierra. Él anduvo operando en lo sobrenatural, porque la fe es creer en aquello que no se ve, en algo que no se ve. La fe, sabemos nosotros como cristianos, que todo es posible si nosotros podemos creer. Todo es posible, todo vamos nosotros a obtener si tenemos fe, porque la fe es la que mueve montañas. La fe es la que convierte todo en realidad. Algo que no es en algo que es. Convierte algo que no existe en algo que sí existe. Algo que nosotros no miramos, pero después lo podemos ver. Grandes milagros, ¿verdad? Se ven todavía en la actualidad. El que cree, recibe. El que tiene fe, recibe sanidades, recibe grandes cosas de parte de Dios, porque es Dios obrando a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios obrando en nuestras vidas, haciendo milagros, haciendo grandes cosas sobrenaturales. Hemos visto que hay personas, hay siervos de Dios ungidos, hay siervas de Dios ungidas, escogidas, que tienen un llamado para trabajar en la obra de Dios, y son personas que hacen grandes cosas, pero no son ellas, sino que es el poder de Dios. Es el poder de Dios obrando a través de ellas, a través del Espíritu Santo. Ellas reciben la unción, reciben autoridad, reciben poder para operar en lo sobrenatural. Y ahí es donde se da el milagro. Ahí es donde Dios obra en la vida de las personas que tienen fe, de las personas que creen que Dios hará el milagro, que Dios las sanará de alguna enfermedad, que Dios las va a hacer. Hay veces vemos personas paralíticas, personas en sillas de ruedas, pero tienen fe. Llegan a una campaña o llegan donde está ese siervo de Dios, esa sierva de Dios, que Dios la usa como instrumento para hacer sus milagros, para hacer sus proezas, maravillas, para hacer cosas sobrenaturales. Y ahí es donde se da el milagro. Personas en silla de ruedas salen caminando. Personas que son ciegas recuperan la vista. Personas que no hablan pueden hablar. Porque es la fe con la cual podemos obtener todo lo que nosotros le pidamos al Padre Celestial. Es por la fe que viene todo. Es por la fe, dice en la palabra, es por la fe que Noé construyó el arca, porque en esos tiempos nunca había llovido. Mas sin embargo, él se puso a construir un arca, siendo obediente a Dios, porque Dios le dijo: Noé, construye una arca, porque va a venir un diluvio de 40 días y 40 noches, en el cual yo desataré mi ira, porque este pueblo está corrompido. Este pueblo no me hace caso, no obedece los mandamientos, no, o sea, está pero depravado y todo eso. Pero Noé, aún que en ese tiempo no había llovido, él creyó en la palabra de Dios, y fue por la fe que él tuvo que construyó el arca.
Y sabemos, ¿verdad?, que en la palabra está esa historia, en la palabra de Dios, donde Noé construye el arca y que después, cuando ya estuvo, se tardó mucho tiempo en construirla, pero cuando ya estuvo lista, Dios le dijo: ahora mete tu familia y mete al arca un animal, una pareja de cada animal, para que existiera, para que sobrevivieran y después se volvieran a reproducir en el mundo. Y sabemos que él fue obediente y metió una pareja de cada animal. Cuando ya él estuvo listo y ya había metido todo al arca, las parejas de cada animal, su familia, sus hijas, sus hijos, su esposa, Dios envió un ángel y cerró la puerta. Muchas personas clamaban después cuando comenzó a llover y cuando ya la tierra se estaba inundando y ya comenzó como que era mar todita la tierra. Las aguas ya crecieron. Comenzaron la gente incrédula, la gente que no le creyó a Noé, comenzaron a gritarle: Noé, ábrenos por favor la puerta. Y él por una ventanita se asomó y les dijo, con dolor de su alma, pero les contestó: no fui yo quien cerró la puerta. La puerta vino un ángel y la cerró. Lo siento mucho, ya no les puedo ayudar. Cuando él exclamaba y él les hablaba de la palabra de Dios, que se arrepintieran, que Dios iba a mandar un diluvio, nadie le creía. Cuando ya lo vieron, allí desesperadamente buscaban ayuda y ya no podían hacer nada. Ya Noé no podía hacer nada. Entonces vemos que por la fe es que Noé construye el arca. Por la fe se han hecho tantas cosas a través de la historia de la Biblia. Por la fe. Es por la fe que aquella mujer de flujo de sangre dijo, llevaba 12 años del flujo de sangre. Había gastado todo, había vendido hasta su casa, había gastado todo su dinero en los doctores y nadie la había podido curar porque era un azote que ella tenía. Pero ella escuchó la fama de Jesús, que ahí andaba un maestro que decían que era el Mesías y que hacía milagros. Vino esta mujer y dijo, yo tengo que verlo. Iba con una gran fe que dijo ella, si tan solo tocases el borde de su manto, yo seré sana. Y sabemos que en la palabra de Dios está escrita que ella se fue. Cuando escuchó que ahí iba pasando Jesús, ella se fue y comenzó a caminar y entre la multitud iba abriéndose paso hasta llegar a donde estaba Jesús. Ella no le dijo, maestro o Mesías, Jesús, hazme el milagro. Ella no le dijo, no le pidió que le hiciera el milagro. Solamente fue la fe que ella tenía. Y llegó hasta donde él estaba, pero solamente de rodillas, dice, agachándose, tocó el borde de su manto. Solamente eso bastó para ella. Llegar y tocar el borde del manto de Jesús. Porque la fe de ella era grande. Entonces, poder y misericordia salió de Dios, salió de Jesús. Un gran poder salió de él, que conforme a la mujer le había pedido a Dios, Dios mío, sáname. Si yo tocara el borde del manto de tu hijo, seré sana. Si tan solo tocare el manto de Jesús, el borde del manto de Jesús, seré sana. Y sabemos que esta mujer lo hizo y poder salió de Jesús. Entonces Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Maestro, le contestaron ellos, hay mucha multitud y tú estás preguntando ¿quién me ha tocado? Si aquí todos nos tocamos. Pero él le dijo, no, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mi cuerpo. Y al oír la mujer que no había quedado
oculta, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, fui yo quien te toqué, porque tenía un flujo de sangre de hace 12 años y nada se me podía contener. Había gastado todo el dinero y yo dije que con tan solo tocar el borde de tu manto sería sana, y me sané. Óiganme bien. Y Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Él primeramente daba la salvación y después daba la sanidad. Tu fe te ha salvado. Sos sana, vete y no peques más. Porque él siempre le decía a todo el que sanaba que se fuera sano, salvo y sano, y que no pecara más. Que llegara al templo a adorar a Dios y a darle las gracias por el milagro que había recibido. Sabemos, ¿verdad?, que por la fe nosotros podemos lograr mucho en esta tierra, pidiéndole misericordia al Señor, pidiendo esa mano divina que se mueva en nuestras vidas para obtener sanidad, para obtener todo lo que nosotros anhelamos en nuestras vidas. Si tenemos deudas, hermanos, familiares y amigos, Dios las puede cancelar. La mano de Dios se puede mover en nuestras vidas y Él sabrá cómo va a proveer para cancelar deudas. Si tenemos escasez en nuestra casa, Dios va a proveer, pero hay que pedirle con fe. Hay que pedirle con fe, porque Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios maravilloso, generoso, amoroso con sus hijos y siempre provee. Siempre está allí viendo a aquel hijo que le clama de corazón, humillado ante su presencia, arrepentido de sus pecados. Así es que, hermanos, en esta hora la palabra nos dice que tenemos que tener fe, que por la fe es que obra el Señor en nuestra vida, que por la fe en ese Hijo que vino acá en la tierra y hizo grandes milagros, porque de esta palabra que hablé es la palabra de Dios, es la palabra divina y es la palabra que da vida. Sabemos que fue el primer milagro que hizo Jesús, pero después hizo tantas grandes maravillas, tantas obras y prodigios, tantos milagros que hizo, que se le amontonaban, se le ponían, dice, al frente el gran montón de personas, unos ciegos, cojos, mudos, paralíticos, hasta endemoniados. Pero Él tenía misericordia y les hacía la sanidad, les concedía el milagro. Él tenía misericordia de estas personas, hasta los endemoniados, y decía: vete, sos libre, estás libre. Y enviaba, también habla la palabra cuando había un hombre que tenía muchos demonios y le dijo: déjame, ¿por qué me atormentas? No me atormentes más, porque con solo la presencia de Jesús, ahí notaban el gran poder que Él andaba, la unción divina, la unción del Espíritu Santo, el poder que él manifestaba en su cuerpo, que le salía. Entonces, este hombre endemoniado, sabemos que él le gritó que no lo atormentara. Mas, sin embargo, Jesús tuvo misericordia de este hombre y hasta los demonios le gritaron: si quieres, envíanos a esos cerdos, no los mandes al abismo, sino que envíanos a este cerdo, no los desintegres, pues. O sea, ellos lo que querían era seguir viviendo. Sabemos que Jesús le sacó los demonios a este joven y los envió a los cerdos, pero esos cerdos salieron como locos y se fueron al abismo y allí murieron. O sea que los demonios siempre se destruyeron por el gran poder de Jesús que Él tenía, ¿verdad? Así es que sabemos que por fe es todo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios misericordia cada día, hermanos, familiares y amigos, que nos aumente la fe, que tenga misericordia de nosotros,
para seguir día con día en su camino. Dios les bendiga en esta tarde en gran manera. Aleluya.